There was a man in France who dreamed a way to teach, who left his life and followed Jesus' Prince. Within the Negro world of greed and poverty, his sweetest seed, a little light of peace. Une fraternité continue la mission de le guide avec la et de ceux qui suivent avec exigence. Les rameaux gagnent les quêtes et dans raison de qui peut changer de vie. If we decided to take an option for the others, who wanted to burn together, preaching by example, always doing with his presence. We all in front of Star Trek, we do this that way. We share one heart, one common thread, one dream with all the rest. One love, one life, one commitment, new hearts forever. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe y nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mirada más allá, la sabe hoy. We share one heart, one common, one life to live with all the rest. One love, one life. One commitment, in our hearts forever. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, in our hearts forever. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, in our hearts forever. We share one heart, one commitment, life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, in our hearts forever. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso de bioética que tiene por el título Voluntad Anticipada. Esta es nuestra última sesión después de haber escuchado a nuestro ponente en 9 sesiones anteriores, el cual sin duda nos ha acompañado durante estos meses, pues no solamente con su reflexión, sino con un aliento de esperanza para seguir viviendo pues estos momentos tan críticos que padecemos a nivel mundial. Este curso de bioética es el fruto de una relación entre la Universidad La Salle Oaxaca con la Comisión de Bioética del Estado de Oaxaca y dirigida por el doctor Enrique Dombi. Les queremos dar algunas precisiones antes de iniciar esta última sesión para nuestros alumnos, docentes y personal de la universidad. Les recordamos que su participación, su ingreso queda registrado por medio de la plataforma. No así a nuestros asistentes externos, a quienes les colocaremos en el chat, como siempre, una liga para que puedan hacer su registro. También los queremos animar que en esta última sesión pues podamos externar no solamente al final nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras preguntas sobre el tema o sobre alguno de los temas que nosotros hemos visto, sino que a lo largo de la sesión pueden plantear sus preguntas aquí en nuestro chat para que nuestro ponente las pueda retroalimentar al final de la sesión. Sin más preámbulos, para poder aprovechar este tiempo, vamos a dar paso a nuestro ponente, quien, como dije al inicio, nos expondrá
el tema de voluntad anticipada. Doctor Donville, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. En este momento los saludo a todos. Le doy las gracias a la Universidad La Salle, a la rectora, a ustedes que con tanto esfuerzo han podido llevar a cabo esta presentación que con gusto hacemos, y de parte de la Secretaría de Salud, del señor secretario, les mandamos un atento saludo y estamos a su disposición. En este momento vamos a iniciar, pero para iniciar me voy a permitir pedir el control para poder compartir con ustedes algunas de las diapositivas que he preparado. Entonces, les voy a pedir que tengan un poquitito de paciencia y vamos pues a iniciar nuestro trabajo. Bien, problemas éticos de un ser al final de la vida. Por supuesto que tiene que ver con las voluntades anticipadas. Vamos a pensar que el nacimiento, madurar, crecer, construir y al final, y en una, como les puse en una diapositiva anterior, también les puse amar, son circunstancias del ser. Y todos los seres, de alguna manera, terminan en algo. Y esa terminación, esa final de la vida, nos está causando una serie de circunstancias que nos obligan a considerar el momento crítico de ese final de la vida. Antes de que tecnológicamente evolucionáramos, el proceso de muerte, según los historiadores, según muchos artículos que he tenido la oportunidad de leer, pues llevaba alrededor de 5 días y pues era algo aceptado por la comunidad, estaban los familiares, estaba todo las relaciones sociales y todo el mundo estaba ahí, a excepción de lo que sucedía obviamente en las guerras. Estamos hablando de el núcleo social en el hogar, y este proceso duraba 5 días. Hoy, con los avances tecnológicos, pues hemos podido llevar a cabo una serie de circunstancias. Hemos podido, de alguna manera, alargar este proceso de muerte pues a más de 5 años en muchos de los casos. Ahora bien, lo que es indiscutible es que es un proceso, es una etapa que yo no podría considerar como fracaso, sino es un final. Y este final pues tiene que de alguna manera ser digno. Los familiares y parientes participaban en el hecho de la muerte, en la observación, en el acompañamiento, del cual ya hemos hablado, y de la importancia de esta vitalidad entre el núcleo para reforzarse y aceptar el hecho. Debemos recordar que con la enfermedad que ha padecido el mundo y que seguimos padeciendo, dado a las condiciones en las que se da, este final de la vida termina cuando entran a los sitios en donde
tienen que estar sedados, tienen que estar asistidos por una ventilación mecánica y obviamente que para soportar esta ventilación mecánica, pues están sedados. Todos, sin excepción, cuando podemos, debemos usar el raciocinio. Tenemos la facultad de elegir. Es cierto que la humanidad ha cambiado en algunas maneras en su proyección, en su proyecto hacia la muerte. Vamos a hacer una revisión muy somera de algunas de las circunstancias que suceden en otros países. Pero recordemos, todos tenemos la facultad de elegir. Ahora bien, vamos a recordar de qué se trata la bioética. Se trata de justicia, se trata de autonomía, se trata de beneficencia y, por supuesto, de no maleficencia. Recordemos a Hipócrates con su famosa frase, lo primero es no hacer daño. Y por lo tanto, el albedrío va con la autonomía y la justicia está en que me permitan elegir en el caso de tener esa opción de elegir. La tecnología en medicina nos ha dado unos dilemas actuales en bioética. Tenemos mucha innovación, investigación en humanos, investigación en transgénicos. Recientemente acaba de publicarse, por ejemplo, que habían combinado células embrionarias de seres humanos con las de un gorila, macaco, no recuerdo bien, y que para alargar la vida hemos hecho una serie de procedimientos, como el trasplante de órganos. Intentamos hacer una clonación que no dio resultado y fue rechazada por la comunicación, por toda la comunidad científica y el mundo en general. Pero lo que sí seguimos haciendo es el manejo de embriones. Y se calcula que hay más de 5 millones de embriones congelados, ¿sí?, en los diversos lugares de reserva en el mundo. Tenemos que hablar, ¿sí?, de que el proceso de recuperación de la fertilidad, porque hay algunos que no tenían el privilegio por enfermedad, pues ha sido con la fertilización extracorpórea una medida de hacerlo, y de ahí nacen los embriones. Pero también ha habido una serie de gentes que por sus condiciones no pueden gestar, y entonces nace un negocio de madre subrogada. Recientemente hemos hablado de terapia génica, donde se prevén ciertas enfermedades, sucedió en China, pero ahí pasó porque pues vamos a necesitar años para saber qué le pasó a esos gemelos que les hicieron la terapia génica. Otra de las circunstancias que sucede en el mundo, por ejemplo, en el 2018, se llevaron a cabo más de 50 millones de abortos en el mundo. Tenemos que hablar de la manipulación genética, pero no de aquella para corregir males, sino de aquella que queremos para mejorar la raza. Y obviamente que hablamos de la criopreservación. La criopreservación habla de guardar a los embriones, pero también se está ocupando para guardar cerebros y se está congelando a los cuerpos que tuvieron alguna patología y con la esperanza de que algún día esos males se curen y puedan
regresar a la vida como conocemos. En algunos países, desde el 2002, por ejemplo, en Holanda, se aprueba la ley de la eutanasia y pues cada año hay muchas personas que acceden a este método. La eutanasia es un proceso que vamos a ver más adelante también, donde se le quita la vida por alguna razón. Tenemos también la eugenesia, que va en relación con la manipulación genética y con las terapias génicas. Y en muchos países ahora se habla del suicidio asistido. Cuando ya se hicieron todas las medidas, el paciente accede o solicita que le permitan suicidarse. El primero de estos países, obviamente, fue Suiza, y de ahí pues hay muchísimos países donde se les ha permitido en algunos estados y algunos países este proceso de la terminación de la vida voluntaria. Ahora bien, tenemos alternativas en contra de este proceso de la terminación de la vida porque tienes una enfermedad grave. Y estos son los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos implican una serie de conocimientos alrededor del propio enfermo, analizando los valores de la familia y dar una terapia de apoyo a todos los involucrados que están junto con el enfermo y que lo van a acompañar en su proceso, que es el final de la vida. Aquí podemos hablar de que hay que quitar el dolor, pero el sufrimiento ese no lo podemos quitar porque no hay pastillas contra el sufrimiento. Tenemos que considerar que hay que irlo tomando poco a poco y ese proceso de aceptación es parte de la ayuda que se da por los profesionales alrededor de el enfermo que no va a estar más con nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de voluntades anticipadas en muchas partes del mundo, hablamos de la capacidad de elegir de esta manera. Cada uno de nosotros conoce cómo está su organismo, cómo está su enfermedad. Y al conocer cómo está su organismo y su enfermedad, decide solicitar que no le hagan maniobras de reanimación en caso de una falla cardiorrespiratoria. Que lo dejen en ese momento ya descansar, y esto es lo que se llama testamento de vida o voluntades anticipadas. Estas voluntades anticipadas se pueden hacer frente a un notario público y vamos a ver algunos de los estados en la República y algunos de los países donde esto se acepta. O bien al ingreso al hospital, estando consciente, se solicita, ¿sí?, al personal del hospital delante de testigos que lo que no quiere uno son maniobras de reanimación en caso del suceso de muerte. Aquí tenemos una tabla donde vemos las causas de muerte en la OMS. Me permití señalar algunas en rojo y otras están en negro. Las que están en rojo, como ustedes ven, en algún momento, ¿sí?, en algún momento tuvieron la capacidad de raciocinio, tuvieron la capacidad de elegir antes de que llegara la enfermedad. Pero, ¿sí?, si ya no están
de alguna manera conscientes el que el responsable de ellos puede solicitar que lo dejen descansar, que no le hagan maniobras de resucitación. Entonces aquí vemos las causas de muerte en el 2019 y a mí me llamó la atención junto con la OMS, ¿sí? Porque hicieron mucho de algunas cosas que habían cambiado. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica persistía, el accidente vascular persistía, el EPOC persistía y las infecciones de vías respiratorias han aumentado la mortalidad. Y tenemos también que ha cambiado en el 2016, cambió a el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, y existen las enfermedades diarreas, enfermedades infecciosas como la tuberculosis y por supuesto tenemos los accidentes de tráfico. Y también existen las nefropatías por las diversas causas que hacen que los riñones ya no funcionen. Ahora bien, todas estas patologías pueden ser candidatas a cuidados paliativos y también a voluntades anticipadas. Pero se necesita estar consciente para poderla solicitar y se necesita tener el raciocinio para hacerlo. El futuro ya llegó y la muerte es algo que nos preocupa. Debemos de considerar tanto los médicos, así como todos los seres humanos, que la muerte es la final de un proceso y no es un fracaso. No es un fracaso médico, es un proceso de la terminación de la vida. Pudiéramos considerar un fracaso cuando alguien se expone de una manera irracional a algún peligro, como sería en un accidente por exceso de velocidad. O que es un fracaso cuando se expone a el consumo de una serie de sustancias que le pueden quitar la vida. Entonces, sí podríamos llamarlo fracaso. Pero cuando hablamos de una vida serena, que solo en el hospital, con los médicos, pues ha llevado una circunstancia donde comienza un cáncer, pero llegó un momento en que la terapia ya no es posible porque no está dando resultados, pues eso no es un fracaso, eso es un estadio más de lo que es nuestra vida. Debemos de considerar que la muerte es un pasaje, es una finitud. Dependiendo de qué tipo de religión profesemos, pues vamos a poder estar en el abandono de nuestro cuerpo. Los que creen en que pueden reencarnar, pues bienvenidos, que crean que pueden reencarnar. Y los que crean que van a ser juzgados posteriormente en la eternidad, pues bienvenidos todos. Pero lo que sí es cierto es un proceso, y el proceso de morir en todas las religiones tiene que ver. Y no es un fracaso, es un término de vida. Ahora bien, los progresos científicos y la deshumanización en las terapias intensivas, por ejemplo, donde el personal está acostumbrado a lidiar con la muerte, pues de alguna manera tiene que estar haciendo o adquiriendo una frialdad para esto, y la asistencia sanitaria ha desarrollado la conciencia creciente del derecho a participar en el proceso de decisiones respecto a su salud y orientar la técnica de acuerdo a los valores y no a los intereses
alrededor de eso, ya sean los intereses de la familia o los intereses del propio médico. En los últimos años tenemos que desarrollar la conciencia profesional y los médicos en especial debemos informar correctamente al paciente para que este diálogo, ¿sí?, pueda orientar en el rumbo del tratamiento debido y en la decisión razonada que vamos a tomar. Por supuesto que nadie exime que puedas tomar una segunda y una tercera opinión después de recibir una noticia. Y la actitud profesional es exigible en todos los procesos de enfermedad y cobra una relevancia especial en la fase final cuando antecede a la muerte. Claudio Bernard nos dijo: hay que saber acompañar. Por razones en las que un hospital pueda, bajo la decisión de alguien, hacer en pacientes terminales tratamientos inútiles que pueden prolongar horas o días la muerte, el deceso de este paciente, pues no tiene ninguna razón de ser, porque son tratamientos inútiles. Y eso de mantener la vida por algunas horas, pues es mantener el sufrimiento de algunos que están afuera de donde está el paciente, esperando las noticias, que en muchos casos son impactantes en la familia. Se teme que haya una cascada de homicidios asistidos. Y ahí tenemos que entrar en la diatriba del interés, del interés de quién va a ser, ¿sí?, el que se muera el paciente, o considerar la voluntad del paciente que él externa en caso de estar en una circunstancia donde no haya remedio, que lo dejen descansar. Ahora bien, la dignidad en el morir implica sin sufrimiento para el paciente y para la familia. Y obviamente para el personal que está alrededor atendiéndolo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones consideran como fracaso el que alguien se muera. Y no es un fracaso, es que todo tiene un límite. Y algunos van a morir y otros se van a salvar. Así es la ley de la vida. La decisión personal, meditada y consciente y con conocimiento de su organismo, su respuesta y la calidad de vida en caso de paro y hacia las maniobras de reanimación. Pues esta es una decisión de orden personal que tenemos que considerar. El debate en torno a la eutanasia, no llegarle al proceso final de la vida, sino que tú desde antes decides morirte y solicitas en los países que se pueden. Bien, o un procedimiento de eutanasia o bien un procedimiento de suicidio asistido. Y esto está ocupando un lugar porque este mundo de más de 7,000 y tantos millones de personas, pues hay muchas maneras de pensar y muchas cosas y muchas maneras de ver las cosas. Y por lo tanto, cada uno tiene su definición, su albedrío y sobre todo la conciencia de lo que decide para el final de sus días. Se ha publicado en la opinión pública muchos medios de comunicación, de políticos profesionales,
que se han manifestado en algún momento en contra o a favor de esto. Pensemos en casos históricos como el de Ramón Sampedro en España en 1998. No sé si ustedes recuerden, pero este era un muchacho fuerte que a los 25 años se echó un clavado y tuvo una lesión por arriba, lo cual lo dejó cuadripléjico. Quería decir que no podía mover ni las piernas ni los brazos. Aburrido después de muchos años, él creó una cadena donde una serie de gentes, para que no fuera ninguno culpable, al final le proporcionaran el elemento para morir. Esto fue en España en 1998. Lo mismo sucedió en Inglaterra en el 2002, en Francia en el 2003, en Estados Unidos en el 2007 y en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, a quienes le aplicaron sedaciones terminales de las que siempre se cuestionó su licitud. Esto no es voluntad anticipada, esto es suicidio asistido. Y la voluntad anticipada es cuando vas a entrar a un hospital y quieres evitar el sufrimiento de tus familiares y obviamente que el sufrimiento de los resultados de tu reanimación. Los caminos a seguir que tenemos es voluntades anticipadas, cuando sabes que vas a tener, que tienes una patología y que no quieres que te reanime. Los cuidados paliativos para pasarla lo mejor posible la última etapa de tu vida. Acuérdate que la ley nos dice que cuidados paliativos se le deben de otorgar a aquellos que van a morir en los próximos 6 meses. O sea, ya tienen una sentencia. Y las otras que no se utilizan en México, pero que en algunos países está, es la eutanasia y el suicidio. Entonces, volvemos a usar el raciocinio y cada uno de nosotros tiene la voluntad de escoger. La eutanasia es la acción directa, intencionada, dirigida a provocar la muerte en una enfermedad avanzada o terminal y a petición expresa y reiterada de esta. Esto es lo que se menciona en los países donde se acepta la eutanasia, que el que comenzó fue Holanda y después sacó el protocolo de Groningen, donde también es posible para los menores. Ahora, el suicidio asistido, pues se necesita la cooperación de alguien que te diga cómo te puedes morir sin sufrir. Y estas son las expresiones de deseo, habiendo 3 organizaciones en Suiza que se dedican a esta circunstancia del suicidio asistido. En Holanda, la ley considera la eutanasia toda la intervención directa y eficaz del médico para causar la muerte. ¿Cómo lo hacen habitualmente? Habitualmente sedan al paciente y una vez que está sedado se agrega una droga, algún producto que pare el corazón de alguna manera. Y en este caso, como les decía yo, en Holanda ya se acepta de los familiares tutores en el caso de menores. En Bélgica, los requisitos del Estado de Oregón y la de Suiza para la despenalización de la droga no se menciona el suicidio asistido. En Oregón sí hay suicidio asistido, así como en Suiza. Tenemos que considerar, entonces, que
la persona de eutanasia sea residente, por ejemplo, en Holanda. No puede decir, no hay turismo de esta naturaleza, a diferencia de como hay en Suiza. La realización del suicidio es algo que requiere un máximo de planeación y cuidado profesional. El acceso, siempre que se cumplan todos los requisitos anteriores, en Suiza hasta pagar cuotas dependiendo de dónde estás, de dónde vienes, ¿sí? Y los mayores de 18 años que hayan expresado su voluntad anticipada. Entre los 16 y los 18 años con voluntades anticipadas. Y de los 12 a los 16 se considera que si un menor ha sufrido lo suficiente, es un agente que conscientemente puede tomar la decisión de solicitar. Se quitan del concepto de eutanasia la conducta activa para causar la muerte de enfermos comatosos y recién nacidos, ya que no pueden expresar su voluntad de morir. Pero ya cambió y existen protocolos en Holanda que se lo permiten solicitar a quienes estén encargados de ellos. La administración de una medicación analgésica para evitar o mitigar el padecimiento pese a que éste acelere la muerte. Son las sedaciones profundas que se utilizan no en la eutanasia, pero sí en los cuidados paliativos, cuando se requiere que estos ya no tengan sufrimiento, no tengan dolor. La supresión o el no usar tratamientos futiles, o sea, futiles quiere decir innecesarios, que no van a dar, y por supuesto el dar su expresa voluntad anticipada. En Oregón, pues ya se habla de los votos donde en 1997 fue declarada inconstitucional y después, se aprobó nuevamente en el 97 y en el 95 había sido declarado de que no. O sea, se cambian de opinión las personas. Ahora bien, los requisitos, como ya hablábamos, ¿sí?, tienen que ser en Oregón de residentes y el suicidio con intervalo mínimo de 2 semanas por escrito, analizando los motivos. En Suiza, el Consejo de Europa se declaró contrario a la eutanasia en la recomendación 1418 del 19 para la protección de enfermos terminales. Los cuidados paliativos. La ONU nos habla algunas cifras que son impactantes. Se estima que 40 millones de personas en el mundo la necesitan. Solo el 14% de pacientes la reciben. Falta de formación de conciencias y según aumente la población se van a requerir más. Somos más de 7.800 millones en el planeta y todos vamos, sin lugar a dudas, a morir. La realidad es que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias, afronta problemas físicos, psicológicos y espirituales y sociales. Y estamos aprendiendo a acompañar y a no sufrir en el proceso final de la vida. Por lo tanto, mejora la calidad de vida de los cuidadores y está reconocido como un derecho humano. Muchas enfermedades requieren cuidados paliativos. Por ejemplo, en el cáncer, 34%. Las crónicas avanzadas, cardiovasculares, 38,5%. Las respiratorias, el 10%. Las diabetes, 4,6%. Y hay muchas otras que ya no mencionamos. Quita el miedo
y existe la voluntad anticipada para que no caigamos en procedimientos distanásicos, o sea, una mala muerte. En el estudio de 234 países y territorios y regiones, solo existían 20 países en el 2011 que la tenían. Se publica en el 2014 un atlas mundial y se ve que pues solo los países económicamente la tienen. En Europa ahorita muchos países la tienen, por ejemplo el 82% ofrecen los servicios y también nosotros la ofrecemos. ¿Qué falta para ofrecer cuidados paliativos y al mismo tiempo estar considerando que tenemos que hablar de el erradicar los tratamientos futiles? ¿Qué les falta? Pues conciencia, voluntad, economía. Y el 90% de los que la requieren no la reciben. 6% son niños. Y no solo es aliviar el dolor, la realidad es evitar tratamientos inútiles. El Consejo de Europa proclama claramente el derecho a la vida como derecho supremo y legalmente existe la voluntad anticipada. Deberemos de funcionar a favor de la disponibilidad de la vida en el sentido de hacer nuestro testamento de vida con la voluntad anticipada. Recordad que solo tenemos dos opciones, los cuidados paliativos y las voluntades anticipadas. Los países que aceptan eutanasia o suicidio en este momento es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Australia y algunos estados de Estados Unidos. Y algunos estados en Australia. Los países en donde existen servicios de cuidados paliativos es Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, Uruguay. En México ya existen los servicios y existen la ley de voluntades anticipadas y en muchos otros países también en América y Europa. En el 2013, en el diario oficial se publica los cuidados paliativos. En el 2014 se publica la NOM de la Secretaría y las instituciones cuentan con servicios de cuidados paliativos, son el IMSS, la Secretaría de Salud, el INCAN, Nutrición. Prácticamente se encuentra en todos los estados y existen centros de educación en la materia y en las universidades están dando maestrías en estas especialidades. Las entidades que cuentan con esta regulación en voluntad anticipada son Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Y en el resto del país no es legal. El 9 de octubre del 2015 fue publicada en el Diario Oficial del Estado el decreto de cuidados paliativos 1327 y el decreto de voluntades anticipadas el 1328. La decisión ética aceptada por el enfermo, la familia y el médico expresa una vez más nuestra voluntad. Debemos de considerar que nuestra voluntad es de máxima importancia. ¿Por qué? Porque estamos expresando nuestro raciocinio cuando tengamos la posibilidad de hacerlo.
El médico y su responsabilidad, esto es esencial. Informa al paciente sobre la posibilidad de acceder a un programa de cuidados paliativos y le habla del proceso de muerte para que tome elección. Claro que puede consultar a los médicos que quiera y puede considerar que platique con otras gentes. Por ejemplo, en la circunstancia de muerte hay muchos autores. Yo me recuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, que lleva muchos años trabajando y tiene muchos escritos sobre el proceso de muerte. Entonces, es muy importante considerar al ser. En nuestro país, el deber actual está en quienes hacen las leyes, que propongan en los estados que no tienen lo aceptado en el resto del país, en cuidados paliativos y voluntades anticipadas. Esta es una invitación para que mediten todos aquellos que de alguna manera pueden interceder para que esto se dé y comencemos a considerar a aquellas personas que están en la etapa final de su vida y que nos permitan de alguna manera, ¿sí?, ayudarlas y cómo pasar esta etapa difícil para todos, que, como les dije al principio, duraba hace muchos años 5 días y ahora nosotros la hemos alargado. En Australia, ¿sí?, pues han cambiado de opinión. En Darwin, en el 95, se legalizó la eutanasia y luego después hubo un cambio de opinión por el Senado y se quitó. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo podemos cambiar de manera de pensar dependiendo quien tenga el proceso de decisión. Pero lo que no podemos cambiar es que al final de la vida nadie quiere sufrir. Lo que no podemos cambiar es que no queremos tratamientos inútiles y costosos. Las causas de una solicitud de eutanasia, por ejemplo, están aquí muy resumidas, que son: el 74% le tiene miedo al dolor. El 34% opina que no quiere ser carga para su familia. Y el miedo a la dependencia a terceros es el 38%. Lo que no encontré en ninguna de las revisiones que hice fue la falta de deseo de vivir. Eso no lo encontré, pero eso se da, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros piensa que su misión ha terminado y que desea el reposo eterno. Al respecto de los cuidados paliativos, con un buen sistema universal podemos bajar las peticiones de eutanasia. Deberíamos considerar que la conducta distanásica contraria a una conducta profesional, o sea, no por el empecinamiento de un tratamiento vamos a quitar la verdad inexorable del final de la vida. Cuando ya no hay nada que hacer, hay que aprender a acompañar. Los factores causales de la conducta distanásica o encarnizamiento terapéutico es algo que tenemos que tener siempre muy presentes. Tenemos que adoptar medidas terapéuticas que vayan en relación a la enfermedad y estén en relación al proceso irreversible. La angustia del médico ante un fracaso terapéutico y la resistencia a aceptar la muerte
en ocasiones es la que causa esta respuesta a los tratamientos inútiles. Y la eutanasia disfrazada o el mejor cuidado paliativo. Tenemos que tener cuidado también con este pensamiento. Los profesionales de la medicina buscan salvar vida. Los pacientes quieren un estado de confort sin dolor o sufrimiento y les preocupa si se recupera su calidad de vida. A la familia del enfermo, pero también hablamos del costo y de la manera de cuidar. Entonces, por estas razones éticas, debemos de considerar seriamente la posibilidad, en donde se pueda, de lo que sería el testamento de vida o el deseo de no reanimación. Y con esto, pues les doy las gracias y les agradezco muchísimo su presencia en esta última conferencia. Muchas gracias, doctor, por esta exposición. Invitamos a nuestro público, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario para nuestro ponente, pues es el momento ideal para hacerlo. Creo, doctor, que en lo personal me ha ayudado bastante el saber, conocer cuál es la diferencia entre una voluntad anticipada y un suicidio asistido. Sin duda, esto nos ayuda, nos compromete a buscar nuevos caminos, nuevas estrategias para poder visualizar nuestras necesidades, ¿no? Parece que se nos fue el doctor. Bueno, tenemos por aquí algunos problemas de conexión.
Perdón, hubo un pequeño incidente, se me fue la imagen, pero ya estoy con ustedes otra vez. No escucho. Gracias, doctor. Muchas gracias. Una disculpa a todos ustedes. Ya se encuentra de nuevo con nosotros el doctor. Agradecerle, doctor, pues este acompañamiento que nos ha hecho. Como le mencionaba hace un momento, creo que tenemos un gran compromiso con esto que usted nos menciona, con la voluntad anticipada. A mí me gustaría, doctor, preguntarle cómo nosotros podemos, como institución educativa, fomentar, implementar estrategias para que nuestros alumnos ¿Ya lo tenemos, doctor? Sí, ya, ahora sí ya. Le comentaba, doctor, que a mí me gustaría conocer su opinión sobre cómo podemos establecer estrategias con nuestros alumnos para promover esta voluntad anticipada. Creo que es importante porque en nuestra conciencia, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, no tenemos presente pues esta idea o esta voluntad anticipada como un proyecto también de nuestra vida. Ciertamente lo vemos como algo lejano, la vida la vemos como algo que podemos alargar, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en esta realidad que en algún momento nos va a llegar a todos, ¿no? Que será la muerte. No sé, doctor, si a partir de su experiencia nos pudiera comentar finalmente qué podremos hacer como docentes, como alumnos, para, digamos, fomentar, para establecer algunas estrategias de conocimiento entre nosotros como comunidad educativa en este aspecto de la voluntad anticipada. Bien, yo creo que nadie quiere reflexionar sobre la muerte. Eso es muy difícil y como ya les platiqué en alguna ocasión, depende del espacio y tiempo y la circunstancia en lo que ocurra la muerte. No es lo mismo considerar a una persona joven que tuvo un accidente automovilístico y que tenía una vida por delante, a un señor de 95 años que pues tuvo una hemorragia cerebral o que llevaba muchos años enfermo. Esta circunstancia nos hace cambiar nuestra apreciación. En uno decimos, pobre gente, tenía mucho por delante. Y en el otro decimos, qué bueno que descansó. Entonces, las reflexiones hacia la etapa final de la vida deben de ser desde siempre. Y si no conocemos alternativas, pues no podemos tomar alternativas. Si conocemos alternativas, podremos tomar alternativas. Entonces, cuando estamos hablando de que conoces tu patología a la edad que tengas y que sabes que no hay manera de resolverla, en ese momento consideras tú que debes de tomar decisiones éticas para mejorar tu paso de una a otra. Esto considerando que algunos pueden pensar que existe otra vida
o otra manera de regresar a la vida. Y otros, pues seguramente tienen el pensamiento de se acabó. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante el convencernos de que cada uno con el conocimiento adecuado, pues tendrá que ir haciendo sus propias decisiones. Y a mis compañeros del sector salud, pues tenemos que hablar de que el final de la vida no es un fracaso, sino simplemente es un hecho, es un momento que tiene que llegar. Y pues gracias, maestro Portillo, gracias otra vez a la Universidad La Salle. Muchas gracias, doctor, por estas palabras. A nombre de la Universidad La Salle, quiero agradecerle pues, su acompañamiento en estas 10 sesiones para este curso de bioética. Como dije al inicio, creo que para su servidor, para nuestro público, para nuestros alumnos y docentes, ha sido un acompañamiento en estos momentos tan difíciles que vivimos. Sin duda sus palabras, su reflexión y abordar este tema tan difícil de la ética, pues ha sido para nosotros un aliciente en este camino y en este sufrimiento. Todos nosotros hemos perdido a alguien, todos nosotros hemos visto a alguien sufrir en estos últimos meses, en este último año. Muchas gracias, doctor, a nombre de nuestra rectora, la maestra María del Rocío Ocadiz Luna. Le agradezco el tiempo que ha dedicado para este espacio, a nuestros asistentes, la constancia para permanecer en estas 10 sesiones, y los seguimos invitando a las actividades que nuestra universidad tiene con el único fin de despertar la conciencia en nosotros. A nuestros asistentes externos e internos les informamos que su constancia, para quienes hayan cumplido el 80% de asistencia, se les enviará a los correos electrónicos que nos han proporcionado. No me queda más que agradecerle, doctor, si gusta darnos alguna última palabra. Les agradezco a todos y espero que todos sean felices y sufran lo menos posible. Muchas gracias, doctor. Indivisa Manet, lo unido permanece. Gracias. There was a man in France who dreamed a way to teach, who left his life behind and followed dreams within the unequal world. Freedom, poverty, he spread a seed of hope, he lit a light of Une fraternité contiene la mission de le guide avec la foi et de ceux qui avec celle-ci enseignent les rameaux gagnent la guerre et ont raison de croire tu peux changer. If we decided taking action for the others, we wanted to be together by example, always doing with this presence. We all learn from the Star Trek, we all walk through the stairway. We share one heart, one common strength, one life to live with grace, one love, one life, one common strength, living in our hearts forever. Hoy a sus pies nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La verdad, sembrando la ilusión, mira más allá, La Salle vive hoy. We share one heart, one common strength, one life to live.
lead all the rest. One love, one life.